presidente de la nación, en qué poder, en cuál de los tres poderes los ubicábamos. Si bien parecería ser de que el vicepresidente estaría integrando el Poder Ejecutivo, no es así. O sea, la Constitución, si ustedes agarran la parte del Poder Legislativo, cuando empieza a hablar del Poder Legislativo, van a ver que la Constitución es muy precisa al decir que el Poder Ejecutivo va a estar integrado por una sola persona, que va a llevar el título, ¿sí?, de presidente. Eso nos quiere decir que el Poder Ejecutivo es unipersonal. ¿Está? La fórmula presidencial del presidente y del vice, el vice no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque su función principal es ser presidente del Senado, de la Cámara de Senadores. Entonces, como él por naturaleza es el presidente de la Cámara de Senadores, el vicepresidente integra el Poder Legislativo, no el Ejecutivo. Pero cuando tiene que intervenir en el Poder Ejecutivo, digamos, Bueno, ahí sí, porque, ahí sí. digamos, Yo o sea, la puse función principal es de presidir la Cámara de Senadores. claro, ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? cuando tiene que Por eso el un reemplazar, vice, claro. claro, pero nada más, lo reemplaza y otra cosa. Yo en esa me identifiqué que tiene que integra los dos, pero bueno, en el Ejecutivo solamente en el caso de que tenga que intervenir por la ausencia del presidente. Y, a ver, eso es verdad, interviene, pero no lo integra. Se fue a comprar algo con las dos culiadas y ¿Sí? papá. No lo integra. O sea, solamente lo reemplaza por un tiempo determinado. ¿Ah? Claro, es medio Es confuso, más, porque es medio confuso, pero, o sea, independientemente, por un lado lo integra y por otro lado no. O sea, yo lo tomé como cuando tiene que intervenir, está pero bien, eso está bien. es a mi parecer, obviamente. No, puede generar confusión, obviamente. Yo no te digo que no, puede generar confusión. Es más, de hecho, vos ves la fórmula presidencial, están los dos cuando hacen la Claro, campaña política. claro. ¿Está? Por eso es muy confuso. O sea, no tienen por qué hacerla los dos por ahí, porque parecería ser que los dos es como la escuela, tener el director y el vice, pero los dos integran el equipo directivo. Claro. En cambio, acá, no. Solamente, digamos, como que el vice solamente pasa al ejecutivo cuando el presidente no está en el cargo. Claro. Sea porque está de gira, porque está enfermo o porque se muere. Ahora, si el vicepresidente, no es lo mismo que el presidente se muera que el vice, obviamente, o que el presidente, perdón, que se muera, o bien que salga de viaje por 15 días, o de vacaciones por 15 días, porque el tiempo es muy limitado, es muy corto. ¿Está? Ahí solamente el vice reemplaza. O sea, por más que esté dentro del Poder Ejecutivo, ejerciendo la función del presidente debido a su ausencia, lo reemplaza, punto. Después cuando llega el presidente, apenas aterriza acá, Claro, ya pasa a otro plano, obviamente. Ya vuelve exactamente. al legislativo. ¿Sí? Ok. Pero bueno, sí es verdad, puede generar confusión. Y de hecho, por ahí la genera. A mí también me la generó en su momento. ¿Está? Pero no, o sea, específicamente el vicepresidente es un integrante del Poder Legislativo. ¿Está? Okay. Como yo en el trabajo puse Que que pasa consideraba al que integraba Ejecutivo, los dos. claro, pero pasa al Tanto uno, Ejecutivo solamente en ese caso. solamente para reemplazar al presidente, nada más. Después, una vez que regrese el presidente, el vice vuelve al Senado. Al Senado, sí. ¿Sí? O sea, presidir una Cámara, en este caso de senadores, lo habrán visto por ahí por la tele, vieron que últimamente se están grabando, pasando en vivo muchas sesiones del Congreso, sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Los presidentes de cada Cámara lo único que hacen son como moderadores, moderan la sesión, ¿sí? Le dan la palabra a uno, le dan la palabra a otro, pueden llamar la atención,
a cada uno por ahí de los legisladores. Vieron que siempre hay sesiones que son medias calientes y se dicen de todo, más que pueden ser presenciadas por el público. Entonces, ahí pone un poco de orden y hace el recuento de los votos, etc. No vota el vicepresidente. En caso de empate solamente. Solamente en caso de empate. Acá hubo, al menos de lo que yo me acuerde, no sé si por ahí algunos de ustedes se acuerdan, creo que fue durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, cuando hubo el lío con el campo, que le querían aumentar las retenciones, que el vicepresidente, que era un radical, Julio Cobos, da la casualidad que hubo un empate, ¿no? Hubo un decreto y tuvo que decidir ahí. ¿Ah? Pero ¿qué otro caso que el vicepresidente que haya votado justo que se dé un empate entre todos los senadores? La verdad que no me acuerdo. El más presente que tengo es ese. Al menos desde que tengo uso de razón. ¿Sí? Por ahí, obviamente, más años atrás todavía puede ser que haya habido alguna situación similar. Bien, y el otro punto que también es para aclararles, cuando hablamos o tuvieron que hacer el tema del caso de Ricardo Balbín, es que el derecho que está en juego es el derecho a la intimidad, no el de la privacidad. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. El artículo 19, muchos citaron el artículo 19. El artículo 19 lo que trata es un principio llamado principio de reserva. ¿Sí? Y el derecho a la intimidad es otra cosa distinta al derecho principio de reserva. El principio de reserva o derecho de reserva está en el artículo 19 y el derecho a la intimidad surge del artículo 33 de la Constitución Nacional. Vieron que hablamos un poco de las diferencias entre los derechos implícitos y explícitos, siendo los derechos explícitos aquellos derechos que están escritos, que uno los lee, ¿sí? En cambio, los implícitos son aquellos derechos que, si bien no están escritos, la Constitución los reconoce igualmente como tal, ¿sí? Uno de los derechos explícitos es justamente el derecho de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución. Un ejemplo de derecho implícito, ¿sí?, es el derecho a la intimidad, que si bien no está escrito, surge del artículo 33. ¿Por qué? Porque ese artículo 33 dice que mientras no haya una ley que prohíba ejercer algún derecho o no reconozca algún derecho, ¿sí?, ese derecho va a ser considerado como tal. ¿Entiende? Es decir, del artículo 33 surge que todo lo que no está prohibido está permitido. Por ende, si no hay ninguna ley que prohíba ejercer derechos, que a una persona tenga derechos de intimidad, ese derecho, por más que no esté escrito y al no haber una ley que lo niegue, que lo impida, que impida su ejercicio, ese derecho perfectamente es válido, por más que no esté escrito en nuestra Constitución. ¿Sí? Acá y el principio de reserva o derecho de reserva, ¿en qué consiste? Consiste justamente en que el pensamiento de una persona, por más ilícito que sea, queda reservado en su mente siempre y cuando no lo exteriorice. Es decir, si yo pienso que quiero matar al vecino, mientras no haga, no ejecute ningún acto que lleve a pensar que yo lo quise matar, ¿sí?, mientras yo lo piense, ¿quién sabe lo que estoy pensando? ¿Sí? ¿Quién sabe lo que estoy pensando? Nadie. Ahora, si yo saco un cuchillo o saco una pistola y empiezo a disparar a un grupo de personas, y bueno, ahí sí van a pensar, este loco quiso matar a ese grupo, o a alguno del grupo, porque me ven disparar. ¿Sí? ¿Se entiende? El principio de reserva hace referencia a lo que piensa una persona, al pensamiento de una persona, pero ese pensamiento de esa persona es justamente lo que
siempre y cuando, me llamó mi lo abuelo, mantenga en su interior. porque en el momento fue por error porque quise llamar a otra persona, pero bueno, Cuando de esa persona paso haga quise un preguntar cómo mínimo estabas. acto que implique Sí, la porque quise llamar a un exteriorización tal Fernando, justamente de lo que y anotó piensa, sin querer y ahí ya nuestro estamos número, hablando de otra nos llamó a cosa. nosotros, y después quise saber cómo Porque estaba. ahí sí, lo que los jueces van a juzgar es la conducta de la persona, no su pensamiento. La conducta de una persona es la exteriorización de su pensamiento. Mientras yo no exteriorice mi pensamiento, queda en eso, un pensamiento que no puede ser juzgado por nadie, nadie terrenal, ¿no? Porque nadie sabe lo que estoy pensando. Salvo, como dice la Constitución, obviamente queda reservada a Dios, es decir, de acuerdo a la religión de cada uno, después el Dios de cada uno, o lo que piense esa persona conforme a su religión, después verá. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Alguno sabe qué estoy pensando yo en este momento? Y estoy pensando algo malo, ¿eh? Pero nadie, No sé. ¿me entienden? Pero no lo sabés, por eso, no lo sabés. ¿Está? Entonces te va a quedar con la duda. ¿Cómo probás vos que yo estoy pensando algo malo? ¿Cómo pensás vos que yo quiero matar a la directora? ¿O cómo me probás que quiero matar a la directora? Si no sabes si estoy pensando en matarla. Ahora, si me ves, que qué sé yo, me ve entrar a la escuela con un arma y está A voy la a la dirección con dirección, está un cuchillo. claro, ¿entendés? Alguna cosa de esa medida alocada, bueno, va a decir, no, sí, la quiso matar. Ahí ya el pensamiento se exterioriza, sale del interior de esa persona. Y ahí sí un juez me puede juzgar por mi conducta. Pero si yo no hago nada que lleve a pensar a un tercero que yo voy a cometer un ilícito, eso queda nada, o sea, nadie me puede juzgar. Ese es el principio o derecho de reserva. ¿Sí? ¿Se puede confundir con la intimidad? Sí, porque está dentro de la intimidad de uno, ¿no? Dentro de uno. Pero hace más referencia a lo que uno piensa. La intimidad está un poco abocado, lo que es abarca un poco la vida privada de cada uno. ¿Sí? Es decir, vos tenés derecho a reservar tu vida privada y nadie se puede meter en tu vida a no ser que vos le des lugar para que se meta, ¿no? O sea, lo que pasa de las puertas para adentro en tu casa, solamente lo sabés vos. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, si yo hago tipo reality show, que abro las puertas de mi casa, entonces la gente me ve durmiendo, me ve cuando voy al baño, me ve cuando, no sé, me cambio la ropa, me ve cuando me hago la comida, me ve cuando me peleo con algún familiar, me ve que esto, me ve lo otro, bueno, sí, obviamente, ahí ya la intimidad, después que me voy a andar quejando, si los demás hablan de mí, o de lo que hago yo en mi casa. Obvio, si yo hago pública mi vida privada. Esto pasa generalmente en el mundo del espectáculo hoy día. Hoy por hoy mucha gente con tal de mantenerse, digamos, en pantalla, entrega hasta la madre, ¿no? Y hay muchos programas, qué sé yo, en su momento como estaba Tinelli, con esto del baile, o los programas de Chimento, o que van a hacerle una nota a alguna persona que está media mortadela porque hace rato no aparece en tele, entonces, viste, o salen a hablar de las intimidades de cada uno, alguna foto que anda dando vuelta, ¿no? Me hackearon el teléfono, pero las fotos son de pose, no son casuales, ¿sí? Bueno, en esos casos uno no puede decir han violado mi intimidad, porque vos, ¿cuándo se viola la intimidad? Cuando uno no da lugar a que el otro se meta en tu vida o conozca algo de tu vida. Cuando vos das lugar, ya está. Estás consintiendo que el otro se meta en tu vida, vea lo que vos haces de las puertas para adentro y después obviamente se haga público lo que te pasa o tus actitudes en tu vida privada. ¿Me siguen? ¿Se entiende?
¿Sí? O sea, un derecho se viola o se lesiona cuando la persona dañada no da su autorización o no expresa su conformidad, obviamente, para que ese derecho sea lesionado. ¿Me explico? Si yo no doy lugar, o si yo no quiero que me saquen una foto y la publiquen, ya está, el otro no puede sacar una foto y publicarla, porque yo no le di permiso, entonces lo hizo contra mi voluntad, por ende, cometí un daño, ¿sí? Y tengo todo el derecho a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que me causó, porque también en esos casos, si bien hay un daño material, hay un daño moral, violando sus derechos, bueno, claro, ¿sí? Tal cual. ¿Está? Hay un daño moral, porque tu imagen, no sé, te sentís íntimamente disminuido, sentís que tu imagen cayó dentro, digamos, del grupo donde vos te desenvolvés. Obviamente que uno puede reclamar daños y perjuicios por eso, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando eso es válido, siempre y cuando uno no dé lugar en el programa de Gran Hermano. Sí, obviamente, pero olvídate, en el programa de Gran Hermano, por ejemplo, tal cual, tal cual. Y en Bueno, todos ahora los hay uno programas medio donde se ve, parecido en el 13 o no me acuerdo en qué canal. Es una onda así, un reality así. ¿pero de quién? ¿Así tipo Gran Hermano o de gente famosa? Claro, sí, Detectives pero que de no conocen. famosos. Famosos que ya son Ah, conocidos. La Casa de los Famosos, no sé cómo se llama. bueno, recién me entero, fíjate cómo ando con la tele, que recién me entero. Ya cada vez estos reality ya me cansa. Sí, obviamente, seguro. Sí, sí, sí. Y esa gente presta su conformidad para eso. Al firmar un acuerdo, ¿sí? Ya está. O sea, vos firmás un acuerdo consintiendo eso, chao. Pues después no tenés derecho a decir, ah, no, violaron mi intimidad, porque vos diste lugar, vos prestaste tu conformidad. Miren, algo también muy sencillo, por ejemplo, ¿alguno de Campana? ¿No? ¿Vos Gonza está levantando la mano. somos pocos, ¿eh? Antes éramos muchos los de Campana, ahora cada vez somos pocos. Bueno, ¿viste las maratones de Siderca, de Tenaris? Bueno, cuando uno se inscribe, lo primero que firma, más allá de la inscripción y todo eso, la famosa letra chica abajo, dice que uno presta conformidad para que tus imágenes sean publicadas para promocionar nuevas carreras, ¿no? Carreras de años próximos. Entonces, cuando vos te inscribís y firmás, y por ahí aparece tu foto en un afiche, después no podés decir, ah, no, te voy a reclamar daños y perjuicios porque violaste mi intimidad. Yo no te di autorización para, ¿sí? Que la diste. Firmaste un convenio, al inscribirte, prestaste la conformidad, obviamente, para que tu imagen sea publicada, para promocionar nuevas carreras. ¿Viste? Bueno, yo también la corría en su momento. Y sí, y firmás y chao, y aparece tu imagen. ¿Está? En esos casos, y es más, las grandes corporaciones, sea de tanto el mundo del espectáculo, en este caso, por ejemplo, de la metalúrgica, obviamente que promocionen eventos multitudinarios, tratan en cierta manera de cerrar todas las probabilidades que puede llegar a haber para que se los demanden por la violación de alguno de nuestros derechos. Entonces, con esa manera se aseguran que legalmente, o sea, están protegidos, y por más que uno demande, ¿sí? esa demanda, ese reclamo judicial que uno hace porque dice, viste, vi mi imagen ahí y la verdad que me afectó, sentí que se violó mi imagen, etcétera, etcétera, listo, prestá tu conformidad, le diste permiso al otro que las publique cuando quiera y como quiera. Entonces tu reclamo lo vas a perder, porque vos no podés borrar con el codo lo que escribiste con la mano. ¿Sí? ¿Entiendes? En el caso de Balbín, por ejemplo, que fue, si bien no llegó a ser presidente, fue un
competidor de Perón por la presidencia. Balbín radical, Perón, obviamente, justicialista, ¿no? Que después surgió el partido peronista. Por los seguidores de Perón, ¿está? El partido es el justicialista. Estaba obviamente en una situación ya moribunda y bueno, alguien agarró, le sacó una foto cuando estaba en plena agonía y la publicaron ahí a través de los medios gráficos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la familia sintió que su intimidad fue violada, reclamó y ganó. Un caso parecido, por ahí ustedes no se acuerdan, pero nosotros tuvimos un cómico muy bueno que es Alberto Olmedo, no sé si lo habrán sentido nombrar o han visto en YouTube algún sketch. Alberto Olmedo tenía, digamos, un segundo, un pie, que era Javier Portales, ¿sí? Por ahí se buscan en YouTube algún sketch de lo que es Álvarez y Borges, que eran un sketch que estaba al final del programa que tenía Olmedo, que estaba bárbaro, la verdad que lo sigo mirando hoy día y me sigo matando de risa. Javier Portales le pasó casi lo mismo, o sea, se deterioró, su salud fue deteriorándose, ¿sí? Hasta llegó un momento que estaba en silla de ruedas, y hasta que llegó un momento que estaba tirado en la cama de una clínica, todo entubado, sí, ya próximo a morirse, estaba en plena agonía, casi en la misma situación, la imagen fue casi la misma que la de Balbín. La cuestión, la diferencia acá, es que el hijo de Javier Portales, de este actor que estaba con Olmedo, fue el que le sacó la foto al padre y el que se la vendió a los medios. Para, obviamente, cobrar una cierta suma de dinero, ¿no? Gratis nadie hace nada, y menos en ese ambiente. Ni en la familia. Entonces, como prestó su consentimiento, le hicieron firmar, obviamente, un convenio de acá a la China, le pagaron lo que tenían que pagarle, la foto salió publicada, ¿no? Una imagen muy morbosa. Viste que uno tiene un cierto morbo en esos casos, ¿no? Mirar la foto, a ver qué el otro, bueno, la verdad que salió por todos lados, por la tele, por los diarios, por las revistas, el espectáculo, por todos lados, pero al prestar su consentimiento, Ford de Turro dice, al prestar su consentimiento, obviamente ya está habilitando la publicación de esa foto y obviamente la persona que publicó, que compró esa foto y después la publicó, se aseguró que el otro no le hiciera ningún tipo de juicio por, no sé, violación del derecho a la intimidad. Porque le hicieron firmar un compromiso, ¿sí? Donde el otro reconocía que daba su autorización para publicar esa imagen. Cosa que no pasó con Ricardo Balbín, ¿sí? Que la publicaron así de una sin tener el consentimiento de su familia. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? Tengan presente que el derecho de reserva... ¿Cómo? No, decía que por el momento no. Tengan en presente, muy presente, que el derecho de reserva del artículo 19 no es lo mismo que el derecho a la intimidad. Cuando hablamos del principio de derecho de reserva del 19, estamos haciendo referencia a lo que piensa una persona, al pensamiento de una persona, que puede ser malo o bueno, pero si es malo no puede ser juzgado por ningún juez, mientras esa persona no dé a conocer lo que está pensando, ¿sí? Ahora, si lo da a conocer, ya sale de su esfera del interior, ¿sí? De su interior. Por ende, ya pasa a ser de privado público, porque otros toman conocimiento de la intención que tiene, de esa intención ilícita. Siempre hablamos de esas actitudes que van en contra de la ley, ¿no? Si es una actitud que está dentro de lo legal, obviamente no va a ser cuestionada, porque no va a afectar ningún derecho, ¿sí? Y el derecho a la intimidad es a lo que se refiere, digamos, a la vida privada de una persona, ¿sí? A sus relaciones, sean sus amistades, sus costumbres, ¿sí? Todo lo que pasa de la puerta para dentro de su casa. Si es una persona pública, también tiene derecho a su intimidad. O sea, lo público, bueno, que se hable de su actividad pública, bárbaro,
uno hasta puede cuestionarle, en cierta manera, su capacidad para, qué sé yo, si es un dirigente político para conducir, ¿sí? Si es un legislador para legislar, si es un actor, su forma de actuar, el trato que tiene con sus padres, pero siempre vinculado a lo que es al ámbito público donde se desenvuelve. Ahora, yo no puedo cuestionarle su forma de vida, o si le gusta, o si no le gusta lavar los platos, o si no gusta ir al mercado, o si no le da de comer al perro, porque es un problema de él. ¿Sí? Y eso pasa en su ámbito privado, no en el ámbito público. O sea, si una persona es pública, no quiere decir que no tenga derecho a su intimidad, sí que lo tiene. Su vida privada, vieron que hay algunos actores que no se sabe nada de su vida privada, porque la cuidan, ¿sí? Y otros se sabe hasta lo que no se tiene que saber. Bien. Esas eran dos cuestiones que yo quería aclararles un poco para que lo tengan bien en claro, ¿sí? Tanto el tema del vicepresidente, en qué poder lo ubicamos, y tanto de la diferencia entre el derecho de reserva y el derecho de intimidad, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poco de lo que son las nuevas declaraciones de derechos y garantías. Estos derechos que se incorporaron con la reforma del año 94 son derechos que estaban también reconocidos. Estaban. No es que no existían antes, existían y la gente lo ejercía. Si tenemos que ubicarlo antes de la reforma del 94 entre la categoría de derechos explícitos o implícitos, eran derechos implícitos, porque estaban reconocidos pero no estaban escritos. Con la reforma del año 94 se le dio una cierta jerarquía constitucional, incluyéndolos en el texto de la Constitución, ¿sí? Pero ¿por qué se agregó una parte nueva que dice nuevas declaraciones, derechos y garantías? Porque la primera parte no se puede modificar, es decir, no podían modificar los derechos que ya estaban escritos. Entonces, ¿qué hicieron? Vos podés incluir nuevos derechos, podés escribir nuevos derechos, pero no podés modificar la redacción de los artículos que ya están en esa primera parte. Por eso se agregaron otros artículos, ¿sí? Se agregaron 7 artículos más, con nuevos derechos. Y esos derechos de implícitos pasaron a ser explícitos, porque están escritos y uno cuando los ve, cuando los lee. ¿Sí? El primer derecho que se agrega, más que un derecho, es como una especie de... Ya nos quedan 10 minutos. Ahora en 5 minutos les tomo lista antes de que se me corte. Hace referencia un poco a la vigencia de la Constitución, ¿sí? Más que un derecho es una garantía, porque la Constitución es una herramienta legal que nosotros tenemos, ¿sí? Que podemos obviamente mostrar o podemos basar un reclamo judicial cuando uno de nuestros derechos, cualquiera, se ven afectados por la acción tanto del Estado como de un particular, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pasa que durante los gobiernos de facto, es decir, los gobiernos militares que tomaron el poder por la fuerza, la primera medida que toman esos gobiernos, o tomaron esos gobiernos, fue obviamente la de suspender la vigencia de la Constitución. Es decir, ya la Constitución no rige más, no se aplica. Uno no puede decir, violaron mi derecho a la libertad, me baso en la Constitución Nacional, el artículo 14. No, flaco, ahora estamos manejando el gobierno nosotros, la Constitución, olvídate, no se aplica, no existe. Mientras estemos nosotros, la Constitución no existe. ¿Sí? Tomando en cuenta eso, lo que pasó no solamente con la última dictadura, sino con otros gobiernos militares que tuvimos, nosotros tuvimos muchos gobiernos militares.
se trató de darle, que es una locura también, porque en la práctica es imposible, ¿sí? Pero bueno, se trató de dejar escrita una cláusula, ¿sí? Donde se establece que aún cuando el gobierno democrático deje de existir por obviamente la acción de un gobierno de facto, es decir, cuando hay un gobierno de facto, alguien que ejerce el poder o toma el poder por la fuerza, la Constitución va a mantener su vigencia. El punto es, en la práctica, cómo hacer para decirle a un militar que sacó a escopetazos a un gobierno democrático, no, todo esto, ustedes tomen el poder, pero la Constitución se mantiene vigente. No la respetan ahora en plena democracia, imagínate cuando suma, Dios quiera que no, pero cuando suma un gobierno de facto. Imposible, eso es imposible. Ni siquiera hay una ley que instrumente la aplicación de la Constitución ni nada por el estilo. Cuando alguien toma el poder por la fuerza, no existen garantías ni derechos, no existe nada. Uno se tiene que someter a las decisiones que de ese gobierno de facto. Esa, digamos, como el primer artículo que se trató de poner como para decir, bueno, tomando en cuenta, siempre, o sea, tomando en cuenta la última dictadura, ¿no? Decir, bueno, por más que ahora si vuelve un gobierno de facto, la Constitución mantiene su vigencia. Luego se incorporaron otros tantos derechos como es, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, que ya estaba, porque estaba reconocido, pero bueno, se le dio un rango constitucional tomando en cuenta ese estado de conciencia que empezó a surgir con el tema de los ambientalistas, ¿no? Es decir, cuidamos el planeta, la capa de ozono obviamente está cada vez más grande, el clima nuestro, que estamos bien al sur, cambió por completo, ¿sí? Hoy unas temperaturas en invierno de 4 o 5 grados nos parecen, se vino la helada, y en realidad esas temperaturas hace 30 años atrás la teníamos, ¿sí? Y los inviernos eran invierno, todo el pasto escarchado, todo blanco, en el centro, en todos lados, todo en el centro. Obviamente la capa de ozono más cuando una ciudad recibe tantas industrias, eso hace como un microclima. Si uno cuando viene de Buenos Aires para Campana, va llegando a Campana y está todo nublado. Eso por el humo de las empresas. ¿Sí? Al menos lo que es en el casco céntrico. Entonces eso obviamente hace una variación en el clima, totalmente distinto. Y más allá de la parte de la naturaleza, con el tema de la capa de ozono, obviamente. Cambió el clima totalmente. Los glaciares se van derritiendo cada vez con más frecuencia, cuando antes lo hacían en una época específica del año, ¿sí? Y ahora cada vez los plazos de deshielo son más cortos. Lo que pasa es que eso obviamente tiene un tiempo que no va a ocurrir ya, pero bueno, a medida que va pasando los años, ¿viste? De a milímetros se va cambiando todo, ¿tá? Pero va a llegar un momento que va a reventar. No lo vamos a ver nosotros, pero va a explotar todo. ¿Tá? O va a ser la famosa era del hielo o la famosa era del calor. O vamos a estar viviendo bajo 60 grados o con temperaturas a la sombra de 80. Nos vamos a hervir como unos pollos. ¿Tá? Bien, luego tenemos otro derecho que en realidad son garantías que, esto lo vamos a ver en la clase que viene, que hacen referencia a lo que es el habeas corpus, con H, habeas corpus, habeas data y la acción de amparo. ¿Ah? Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, les voy a pasar lista. Habiliten los micrófonos, así me contestan porque voy a salir de la pantalla. ¿Está? A ver. Bien. A ver, Asturi. No. No, no está. Acuña. ¿Verdad? ¿Presente? Sí, estoy acá. Bien. A ver. Cardoso. Caruso. Presente. Rolke. Presente.
Bien. Colman. Presente, profe. Muy bien. Cuevas. Presente. Bien. Como el que se escucha. De Col. Gamboa. Jara Simón. Presente. Muy bien. Merlo. Niño. Presente. Ah, voy. Bien. Molina. Montiel. Presente. Bien. Ochiusi. Presente. Muy bien. Saldivia. Y Sánchez. Presente. Bien. Listo. La asistencia pasada. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si no, cortamos y seguimos la próxima clase. Vayan leyendo igualmente habeas corpus, habeas data y amparo, ¿sí? Para ir más o menos teniendo una idea de qué se trata. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Buenas Nos noches. vemos. No, perfecto. Chao, chao.